Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Miércoles 17 de enero de 2017, amigos y amigas, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y también Televisión Legislativa. También queremos agradecer a quienes nos siguen a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. El Consejo Nacional Electoral no entregó las claves para la recolección de firmas e inscripción del nuevo partido político Revolución Ciudadana. La asambleísta Soledad Buendía aseguró que aún no han conocido la resolución y que esta tarde la legisladora Gabriela Rivadeneira, junto con abogados, acudirán a una reunión en el organismo electoral para conocer el tema. Buendía aseguró que luego de la separación masiva de sus colegas al movimiento de gobierno, se vive un momento doloroso, pero que sabrán reponerlo con la conformación del nuevo partido político. Nosotros queremos pronunciarnos en función de conocer realmente el documento que remitirá el Consejo Nacional Electoral, porque hay diferentes informaciones, en las unas señalan que es frente a otro pedido, por lo tanto, antes de pronunciarnos queremos conocer exactamente el documento, tendremos una reunión de bancada donde nos darán esa información. Es una decisión muy dolorosa, yo nunca he militado en ningún partido político, la primera vez en mi vida que me afilié a un partido político y es como en el matrimonio, creo yo, uno cree que es para siempre, desgraciadamente hay que vivir el duelo, hay que procesarlo y seguir adelante. Con esto, como el ave fénix, nos levantaremos, reconstruiremos nuestro movimiento, levantaremos esos ideales que promulgaron nuestros líderes y en función de ellos seguiremos avanzando, porque el pueblo ecuatoriano requiere de esa visión clara, de esa línea desde las autoridades, desde los liderazgos locales, desde los liderazgos nacionales. Precisamente este martes el expresidente de la República, Rafael Correa, se separó del movimiento Alianza País y lo propio hicieron varios asambleístas. En el siguiente reportaje les contamos los detalles. El primero en firmar la solicitud de desafiliación fue el expresidente de la República, Rafael Correa. Lo hizo en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Los Ríos. Mientras que en Quito, en los exteriores de la sede del movimiento Alianza País, varios simpatizantes y asambleístas anunciaron su separación de esta organización política. Gabriela Rivadeneira dio las razones. El oficialismo y el gobierno, por su presión política, podrá quedarse con esos bienes, podrá quedarse con el membrete, porque con nuestra presencia no vamos a avalar ilegalidades. En el anuncio de desafiliación también estuvieron presentes Javier Ponce, exministro de Agricultura, René Ramírez, expresidente de la Secretaría Nacional de Educación Superior, y las concejalas de Quito, Anabela Hermosa y Luisa Maldonado. Gabriela Rivadeneira explicó que empezarán con la conformación del partido Revolución Ciudadana. Ahora vamos a exigir que el Consejo Nacional Electoral nos otorgue el casillero y los formularios para empezar la recolección de firmas del Partido de la Revolución Ciudadana. Tras el anuncio, los asambleístas dejaron la sede de Alianza País, que lucía con grafitis alusivos al no en la consulta popular, leyendas y pintura derramada en sus paredes, para luego trasladarse en caminata al Consejo Nacional Electoral y entregar sus solicitudes de desafiliación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para esta mañana fue suspendida. Varios legisladores integrantes de esta mesa legislativa buscan conocer el informe sobre la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass. La presidenta de la comisión, María José Carrión, aún no se pronuncia. Más detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional, en donde estaba prevista la sesión de la Comisión de Fiscalización. Dicha reunión fue suspendida minutos antes de las 10 de la mañana. La mesa legislativa, según la agenda, tenía previsto recibir al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Nosotros conversamos con el asambleísta Homero Castanier. Él dijo que había presentado una solicitud de cambio en el orden del día para que la presidenta de esta comisión, María José Carrión, explique sobre el informe en donde se habla de la suspensión del procedimiento para llevar a juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Para saber en qué se amparó legalmente para suspender, para extinguir el juicio político, porque nosotros creemos que eso fue algo ilegal,
porque no estuvo dentro de lo que está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lamento que se haya suspendido. Yo pienso que lo que están queriendo es que se enfríe, que están queriendo darle largas a este asunto para que nosotros nos cansemos. Nosotros vamos a seguir. También dialogamos con los integrantes de esta comisión legislativa, Raúl Tello y Carla Chávez. Ellos, por su parte, tienen criterios divididos en cuanto a este informe que supuestamente habría sido entregado hace pocos días hacia la presidencia de la Asamblea Nacional. Vamos a ver parte de las declaraciones de los legisladores. Yo siempre lo manifesté, mucho antes de que se diera la sesión, como criterio particular y criterio personal en diferentes medios de comunicación, que el juicio político debía suspenderse porque ya el ingeniero Jorge Glass Espinel no ostentaba el cargo de vicepresidente de la República. Por lo tanto, la Constitución no prevé juicio político para ex vicepresidentes. En cualquier orientación que se hubiera dado para decidir al respecto de ese juicio político, se lo tenía que hacer con la votación de los asambleístas en la Comisión de Fiscalización. Posteriormente nos dirigimos hasta la oficina del asambleísta María José Carrión. En ese lugar se había anunciado una rueda de prensa, misma que fue definitivamente suspendida. Se nos dijo que la legisladora se encontraba en una reunión con las autoridades de la Asamblea Nacional. Con todo, estaremos a la expectativa de las declaraciones que entregue en su momento la legisladora Carrión. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo. Y nosotros continuamos informando y ahora les contamos que la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió la tarde de este martes al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, para que explique qué recursos se han transferido a la provincia de Loja en torno al plan inmediato de riego. El prefecto de dicha provincia, Rafael Dávila, sostuvo que habría una deuda del gobierno nacional por más de 60 millones de dólares. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, asistió a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, donde dio a conocer que se evaluará la asignación de recursos a la provincia de Loja por el plan inmediato de riego. Debido a que se trata de recursos públicos, sí tenemos que seguir algunos pasos, tenemos que seguir un proceso para ya poder llegar a una concreción y poder ya cerrar este capítulo que veo que ha estado abierto durante muchos años. Según explicó el prefecto de la provincia, Rafael Dávila, Loja ha estado recibiendo en los últimos años la tercera parte de lo que le correspondía, de acuerdo a un fondo especial para atender sus necesidades de riego. Para atender sus necesidades de riego era aproximadamente 12 millones de dólares anuales. Y lo que se ha venido entregando en los últimos años es aproximadamente 4 millones de dólares. Asimismo, precisó a cuánto ascendería el déficit que se ha acumulado entre los años 2010 y 2017 y que genera la falta de recursos. Un déficit de al menos 8 millones de dólares anuales, que desde el 2010 al 2017 estamos hablando de 63 millones de dólares. Enormes dificultades en la agricultura, en el campo, en las posibilidades de producir, en la capacidad para generar seguridad alimentaria para el país. Sobre este tema también se refirieron los asambleístas Rubén Bustamante y Raúl Auquilla. Y claro, pues el tema de productivo se ha disminuido totalmente, el tema de riego también. El gobierno ecuatoriano le está adeudando a Loja por concepto de riego 63.398.601,29 centavos. Ayuden. Busquemos una fórmula, ¿no? Se espera que en las próximas semanas un equipo técnico del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, y de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Loja se reúnan y acuerden los pasos a seguir. Caresac, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico aboca conocimiento del quinto informe de cumplimiento de la Ley de Solidaridad. Los legisladores coinciden en que deben acudir a la mesa legislativa el ministro de Finanzas y el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en el órgano parlamentario con los detalles. Adelante, Lorena. Gracias, buenas tardes. Hoy la Comisión de Régimen Económico abocó conocimiento del quinto informe trimestral del cumplimiento de la Ley de Solidaridad. Este informe responde a los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Ya se encuentra conmigo el asambleísta Esteban Melo, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta, ¿cuáles son los aspectos que aborda este documento? Bueno, lo que estamos viendo es el proceso de reconstrucción en el cual se busca dar soluciones a las necesidades especialmente de Manabí y Esmeraldas. Desgraciadamente,
desgraciadamente vemos que hay un bajo nivel de eficiencia, no se están entregando las viviendas. Asimismo, necesitamos que el señor ministro de Finanzas venga a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Régimen Económico, pese a que allí hay iniciativas que compadezcan el Pleno, de por qué desviaron 300 millones cuando la ley expresamente lo prohíbe. Estaríamos hablando de un posible delito de peculado y con eso sería un causal para juicio político. Lo que tenemos es que en la ley de solidaridad establecimos que los recursos que se recauden a través de esta ley tenían que ir destinados exclusivamente a la reconstrucción y desgraciadamente no ha sido así. Justamente el tema que centró el debate fue eso, la comparecencia tanto del ministro de Finanzas como del secretario del Comité de la Reconstrucción. Ahí, asambleístas, si es que ya acude al Pleno de la Asamblea, que ese es uno de los puntos que está previsto, se trata en la sesión plenaria de mañana, ¿qué preguntas debería responder aquí en la Comisión de Régimen Económico? Bueno, ¿cuál es el nivel de cumplimiento que se ha dado con lo planificado? Segundo, ¿por qué el ministro calificó como recursos ociosos cuando hay tantas necesidades? Quizás lo que está pasando es que tenemos ociosos manejando los recursos. ¿Cuál ha sido el nivel de eficiencia en la cobertura de las necesidades básicas que tiene la gente en la región? Por otro lado, también, ¿hasta qué punto se ha podido reconstruir el resto de necesidades, como los hospitales, las escuelas, que terminan significando formación y parte del proceso de desarrollo? Asimismo, ¿cuál ha sido el nivel de acogida por parte de la población y de los sectores productivos en la zona? Esas serían una parte de las preguntas que se deberían responder. Asambleísta, hoy la Comisión aboca conocimiento del documento. Esto tendrá que ser analizado por cada uno de los legisladores. Deberán entregar un informe al CAL y en lo posterior se deberá conocer en el Pleno. ¿Ese es el procedimiento? ¿Cómo y en qué tiempos dará una respuesta ya a la Comisión? Efectivamente, nosotros para el tratamiento tenemos 30 días a través del cual tenemos que establecer los mecanismos del informe, la aprobación y posterior desarrollo en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento tenemos bastante incertidumbre debido a las propias declaraciones que se han dado desde el gobierno, donde se señala que el desvío de 300 millones también lo conocía el presidente Moreno, algo que sería totalmente contrario a la ley. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Melo, quien ya nos ha explicado un poco lo que contiene este quinto informe de cumplimiento de la Ley de Solidaridad y cómo actuará y en los tiempos que dará una respuesta a la Comisión del Régimen Económico. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Muchísimas gracias, Lorena, y en estos momentos nos vamos a una pequeña pausa aquí en la emisión central de TVL Noticias, pero quédense en nuestra sintonía, ya regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Gracias por continuar con nosotros y ahora les informamos que beneficios para los deudores de buena fe son discutidos al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Serán incentivos que les permitan pagar sus deudas. Además, se analizan mecanismos para la recuperación de los puntos perdidos en las licencias de tránsito. La Comisión de Desarrollo Económico trató este miércoles el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública y Banca Cerrada. Se prevé buscar beneficios para los deudores conocidos como de buena fe. Los legisladores Mauricio Proaños, César Ron y Patricio Donoso dieron sus puntos de vista. La gente, casi en ese momento 48,000 agricultores pequeños, en este caso, tuvieron problemas de sequía, otros de inundaciones, otros de enfermedades. Por lo tal, no pudo pagar el Banco de Fomento. Y el Banco de Fomento se demoró tanto, se le dio 6 meses, pero a los 5 meses todavía no tenía un reglamento. Los pequeños deudores, que hoy no son sujetos de crédito, que además están inmersos en procesos de embargo y de coactivas, y que tenemos que buscarles una salida. Hay que fijarse caso por caso, tenemos que ser muy prudentes en el manejo de un tema que de suyo es muy delicado. Otro de los temas tratados fueron los proyectos de ley reformatorios a la Ley Orgánica de Tránsito. Para el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, es importante un mecanismo para recuperar los puntos perdidos en las licencias de conducir. La recuperación de los puntos, que preocupa muchísimo a las personas, la forma de que se recupere tiene que ser una forma más bien que dé respuestas a las necesidades y a lo que se vive día a día. Por su parte, el legislador Fernando Burbano presentó otra propuesta para el mismo fin. El Banco Solidario de Puntos es un mecanismo para recuperación de puntos a través de una acción social con sectores vulnerables.
Desde la mesa legislativa se busca incentivar la educación de los choferes profesionales, especialmente de buses, para que los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros viajen con seguridad. Caresac, TVL Noticias. Esta mañana la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió al presidente encargado del Consejo Directivo del IES, Jaime Garzón, con el fin de explicar el estudio actuarial sobre el incremento del aporte para el Seguro Social Campesino de 65 a $100. Mariela Logroño con los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Hoy la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió al presidente del Consejo Directivo del IES encargado, Jaime Garzón. Esto con el fin de que explique el estudio actuarial sobre el Seguro Social Campesino, este incremento de 65 a $100. Pero para ello vamos a conversar con la asambleísta Cristina Reyes, que pese a la sanción del Consejo de Administración Legislativa, tuvo la oportunidad también de presentar sus observaciones. Asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista, por supuesto, en defensa conceptual de la democracia representativa y de la no censura a los legisladores en nuestra libre opinión. Sí, hoy hemos recibido tanto al actuario como al delegado del presidente en esta propuesta del aumento de $60 a $65 a $100 la pensión jubilar a nuestros campesinos, pescadores artesanales, en definitiva a quienes integran 73.000 jubilados que integran el seguro especial campesino. Lo que consideramos, creo, hay un consenso generalizado, que es una propuesta justa, dar dignidad en las prestaciones jubilares y en las pensiones jubilares a nuestros campesinos. El tema aquí que se discute es la sostenibilidad de la propuesta. El presidente dijo que hasta el 2031 habría esta sostenibilidad y factibilidad del Seguro Social Campesino y que se mantiene hasta los $100. Nos preocupa dos cosas. Primero, no hemos visto ninguna asignación presupuestaria, ningún aporte solidario por parte del presidente de la República como contribución del Estado en el aumento de esta propuesta. En segundo lugar, si los datos son ciertos que nos ha entregado el actuario, se habla de una duración, porque la sostenibilidad implica también un aumento progresivo, nuevos ingresos. Se hablaría de una duración de cerca de 14 años, de solamente con el aporte que se hace en el Seguro General Obligatorio, de los $100 de la propuesta para los 73.000 jubilados. Pero me preocupa que nos comamos las reservas de todos los fondos. A mí sinceramente me preocupa dónde van a estar el aporte. Parece que el Estado solamente en principio con estos cambios constitucionales y legales habla de garantizar las prestaciones, pero no es garantizar el día que se acabaron los recursos. Esa una propuesta iba a iniciar desde este enero del 2018 ya este incremento del Seguro Social Campesino. Sí, y todo eso lo entiendo, parte de una preocupación, de una urgencia de nuestros jubilados, que insisto, para quienes brindan la seguridad alimentaria al Ecuador, lo merecen todo. Aquí el tema es la sostenibilidad financiera. Aparentemente la propuesta indica que sí, solamente con el aporte de todos los cotizantes del Seguro General Obligatorio, hasta el 2031, dicen, se podría pagar el aumento de $100, aunque ellos aspiran a más. Pero ¿dónde está el aporte del Estado? Nos preguntamos. Aquí hablan también que según las variables económicas, el BIES podría tener más o mejores rendimientos y se colige que esas inversiones podrían ir también al Seguro Social Campesino, sus prestaciones, porque también el gasto médico también se necesita de financiamiento. En general, insisto, la propuesta es buena. Aquí hay una gran expectativa por parte de nuestros campesinos y pescadores artesanales. Vamos a seguir debatiendo la sostenibilidad y el financiamiento de la prestación, tal como dice la Ley de Seguridad Social, y exigirle al presidente de la República que también nos indique dónde está la partida presupuestaria, dónde está el aporte y la contribución solidaria que el Estado tiene que dar a la propuesta. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta Cristina Reyes. Ella es integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, también se han dado varias dudas, inquietudes desde quienes integran este Seguro Social Campesino, pues existen muchos de los casos también que se encuentran en mora de esta aportación que se realiza a la jubilación. Hasta aquí la información desde la Comisión de Trabajadores. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Mariela, por tu informe. Es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con más de la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central.
Continuamos informando y ahora les contamos que este jueves el Pleno de la Asamblea retomará la sesión número 494. En ella se tiene previsto continuar con el trámite de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. También se discutirá un proyecto de resolución para que comparezca el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a fin de que informe respecto de los 300 millones de dólares de la cuenta correspondiente para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. La objeción al proyecto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres continuará su debate este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los asambleístas integrantes de la comisión ocasional que dieron trámite a dicha iniciativa se mantienen en su postura de allanarse a la propuesta presidencial que tiene que ver con las observaciones de forma, mas no en las de fondo. Juan Cristóbal Lloret, vicepresidente de la mesa, explicó ante el Pleno que para que la ley sea eficiente, la protección de la mujer debe estar contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados y en un plan de acción específico incluido en el presupuesto general del Estado. Acciones de los diferentes ministerios, carteras de Estado en el ámbito de la prevención. En materia de derechos, la legisladora social cristiana Dayana Pasley sugirió que el Pleno se ratifique en la obligación de reparar a las víctimas de violencia como una finalidad del proyecto puesto que el mismo se enmarca en el ámbito de los derechos humanos. He sugerido a la Comisión que nos ratifiquemos en un tema medular como la reparación. Durante la misma sesión se tiene previsto el debate de un proyecto de resolución para que comparezca el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a fin de que informe respecto de los 300 millones de dólares de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Previamente, la semana pasada, por pedido del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acudió al Parlamento para informar sobre dicho tema. Allí el funcionario aclaró que la operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de liquidez de la cuenta única del Tesoro y que la respalda la ley. No obstante, el mismo manifestó que estaría presto a concurrir al Pleno de la Asamblea para responder las inquietudes de los legisladores. Esta explicación y cualquier otra que sea requerida a mi persona y al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros estaremos siempre dispuestos a poder dar las aclaraciones respectivas para que se refuerce esta política del Gobierno Nacional de manejar siempre las cosas con transparencia. La sesión plenaria fue convocada a partir de las 9:30. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y ahora revisamos las actividades previstas en la agenda legislativa para hoy en horas de la tarde. A partir de las 15 horas sesionará la Comisión de Educación, donde analizará los aportes realizados por los actores del sistema de educación superior en las mesas de trabajo establecidas previa a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. Posteriormente, a las 15 horas también la Comisión del Derecho a la Salud abocará conocimiento de las siguientes resoluciones del Consejo de Administración Legislativa CAL. El primero es el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Discapacidades propuesta por la asambleísta Mae Montaño. También el proyecto de ley para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud propuesta por la asambleísta Karina Arteaga. El proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte, propuesto por el asambleísta Carlos Vera Rodríguez, y por último, el proyecto de Código Orgánico Integral de Salud, propuesto por la asambleísta Blanca Poli Ugarte. Esto se llevará a cabo en el 6º piso de aquí del Palacio Legislativo. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.